Bueno, comenzaremos con los conceptos básicos. Las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Son elementos importantes en el vínculo de los extremos de los huesos, permitiendo de manera flexible la movilidad del esqueleto, además de que las estructuras adyacentes evitan la fricción y el desgaste articular. Entonces, la articulación es aquel lugar de unión de dos o más huesos. Esta unión es firme y en la mayoría de los casos permite el movimiento de los huesos. Tenemos también los elementos articulares, que son los distintos medios de unión que poseen las articulaciones. Está también el sistema articular, que es el conjunto de articulaciones que conforman el esqueleto. Esto es lo que permite que sea flexible y que se pueda dar algún movimiento. Tenemos también la artrología, que es la rama de la anatomía que se ocupa del estudio de las articulaciones y de los tejidos periarticulares. Y periarticular, que es aquello relativo a la región situada alrededor de una articulación. Ahora hablaremos de los elementos articulares. Empezamos por la superficie articular. Es una zona de los huesos que es denominada así por su localización dentro de estas articulaciones, el cual está cubierto por un tejido resistente diseñado con la finalidad de evitar el contacto directo entre la superficie de los huesos implicados en el movimiento. Las superficies articulares tienen formas muy variadas y de estas formas depende el tipo de articulación que es y los movimientos que esta articulación va a realizar. En cuanto a la función, podemos mencionar que como cada parte de la articulación trabaja en conjunto para lograr movimientos, las superficies junto al cartílago lo que hacen es evitar que se produzca un contacto directo que posteriormente puede producir artrosis o esclerosis. Como segundo tenemos el cartílago articular, que es un tipo de cartílago hialino que carece de pericondrio, pero está formado por unas células que se llaman condrocitos. Las funciones de este cartílago son fundamentales y se las voy a mencionar. Ellos amortiguan la sobrecarga de las superficies en contacto. Esto lo hacen por la elasticidad que ésta contiene. Y también permite el desplazamiento de las superficies óseas durante el movimiento. Para que estas dos funciones se lleven a cabo, el cartílago tiene una característica o tiene una estructura característica, una estructura primordial. La cápsula articular es una membrana animal que engloba la articulación e impide que los segmentos óseos se desplacen en exceso. Forma un envoltorio fibroso que une los huesos entre sí. Tiene como función contener, encerrar y fijar la articulación y sirve como límite de movimiento. La cápsula articular, junto con los ligamentos, se encargan de asegurar el contacto entre las superficies articulares. La misma se inserta en el hueso en la cercanía del revestimiento del cartílago articular. Seguimos con el líquido sinovial, que también es conocido como líquido articular. Es un líquido espeso que se encuentra dentro de las articulaciones o que se encuentra en las articulaciones. Amortigua los extremos de los huesos y reduce la fricción cuando las articulaciones se mueven. El líquido sinovial es viscoso y este actúa como lubricante en las principales articulaciones del cuerpo. Se encuentra en pequeñas cantidades en los espacios de las articulaciones en el interior de las membranas sinoviales. El líquido sirve de cojín, por llamarlo así, para los extremos de los huesos y reduce la fricción durante el movimiento de las articulaciones como la rodilla, los codos, los hombros, la cadera y los tobillos. Ahora hablaremos de las funciones del sistema articular o de las articulaciones. Construyen puntos de unión entre los componentes del sistema óseo, huesos, cartílagos y dientes. Facilitan los movimientos mecánicos del cuerpo, en el caso de las articulaciones móviles. Proporcionan elasticidad, resistencia, plasticidad y absorción de fuerza. Facilitan el movimiento del cuerpo para poder caminar, correr, sentarse, elaborar cosas con las manos, entre otras actividades. Entonces, las articulaciones en conjuntos con otros tejidos importantes permiten el movimiento del cuello, de la rodilla, de los brazos, de los hombros, de los dedos de las manos, de los pies, de la cadera, entre otros, con excepción de los huesos que forman el cráneo.
Las articulaciones son las que permiten que los huesos estén conectados entre sí. Gracias a ellas podemos mover diferentes partes del cuerpo. Podemos levantar objetos, sentarnos, correr y muchas cosas más. Las articulaciones cumplen 3 funciones. 1. Unen los huesos. 2. Nos ayudan a movernos. 3. Dan elasticidad a nuestro cuerpo. Veamos cómo se llaman algunas articulaciones y en qué parte del cuerpo están. Empecemos con la articulación del hombro. Es la que une nuestro torso y brazos. Es una articulación que nos permite realizar muchos movimientos. Gracias a ella podemos rotar el brazo hacia adelante o hacia atrás, bajarlo y levantarlo. El codo. Esta articulación une el brazo con el antebrazo. Nos permite flexionar el brazo o extenderlo. La muñeca es la articulación que une la mano con el antebrazo. Nos permite rotar la mano y moverla de un lado al otro. La cadera es la que une el hueso de la pelvis y el fémur. Nos da mayor estabilidad y nos permite flexionar, extender y rotar nuestras piernas. Rodilla. La rodilla es una articulación que une al fémur y la tibia. Nos ayuda a movernos flexionando y extendiendo las piernas. Tobillo. La articulación del tobillo une la tibia y peroné con los huesos del pie. Nos permite flexionar, extender y también rotar nuestros pies. Cuello. La articulación del cuello nos permite rotar y también inclinar nuestra cabeza. Bueno, yo les estaré hablando sobre lo que es la vascularización e inervación de las articulaciones. Empecemos por lo que es la vascularización. Y tenemos que las articulaciones reciben su irrigación sanguínea de las arterias articulares que se originan en los vasos que rodean la articulación. Las arterias a menudo se anastomosan, es decir, que se comunican para formar redes más llamadas anastomosis arteriales periarticulares, que garantizan la vascularización de la articulación en las diversas posiciones que ésta asuma. Las venas articulares son venas comunicantes que acompañan a las arterias y que, al igual que estas, están localizadas en la cápsula articular, sobre todo en la membrana sinovial. Para tener en cuenta, la cápsula articular cumple como función principal envolver la articulación, además de producir y retener el líquido sinovial, así como lo podemos observar en la imagen. Continuamos con la inervación. Tenemos que las articulaciones poseen una rica inervación proporcionada por los nervios articulares con terminaciones sensitivas en la cápsula articular, en las partes distales de los miembros, más que todo lo que es en las manos y en los pies. Los nervios articulares son ramos de los nervios cutáneos que inervan la piel subadyacente. Sin embargo, la mayoría de los nervios articulares son ramos de los nervios que inervan los músculos que cruzan la articulación y la mueven. Daniel de Hilton señala que los nervios que inervan una articulación también inervan los músculos que la mueven y la piel que cubren sus fijaciones más distales. Los nervios articulares transmiten impulsos sensitivos de la articulación que contribuyen al sentido de la propiocepción. ¿Qué quiere decir esto? Que permite conocer los movimientos y la posición de las partes del cuerpo. La membrana sinovial es relativamente insensible. Las fibras de la sensibilidad dolorosa son numerosas en la membrana fibrosa de la cápsula articular y en los ligamentos accesorios, las cuales transmiten un intenso dolor cuando se lesiona la articulación. Estas terminaciones nerviosas sensitivas
responden a la torsión y al estiramiento que ocurren durante las actividades deportivas. Dato curioso, ¿es malo tronarte los dedos? Lo que pasa al tronar tus dedos es que 1. Se separa ligeramente las superficies de la articulación. 2. El gas disuelto en el líquido de las articulaciones forma una burbuja. 3. Cuando la burbuja se rompe escuchamos ese clásico chasquido. 4. Esto libera presión en la articulación y aumenta su rango de movilidad. No hay pruebas de efectos negativos o positivos. Ahora hablaremos de la clasificación de las articulaciones en cuanto a movimiento. En primer lugar, encontramos las articulaciones sin artrosis o inmóviles, que estas articulaciones no presentan ningún tipo de movimiento. Están diseñadas exclusivamente a formar una fusión duradera y resistente entre dos huesos. Se encuentran generalmente entre huesos planos, produciendo una unión estable que no permite el movimiento. Los huesos se unen directamente entre sí mediante bordes entrantes y salientes, formando así una sutura. Por ejemplo, en las articulaciones sin artrosis encontramos las suturas de las estructuras óseas de la cabeza, las articulaciones entre los dientes y la mandíbula, la articulación que se encuentra entre el primer par de costillas y el esternón. Continuamos con este tema y les seguiré hablando sobre las articulaciones semimóviles o angiartrosis. Son un tipo de articulación que, a diferencia de las otras dos, genera movimiento, pero no tanto como los tipos de artrosis. Estas articulaciones tienen como característica que los huesos tienen superficies articulares planas y que están rodeadas de cartílago o tejido articular. Además, se sabe que estas poseen un ligamento interóseo y ligamentos periféricos que se unen para formar la articulación. A diferencia de las otras articulaciones, estas son las únicas que se encuentran en los huesos de la columna vertebral. Las vértebras se encuentran separadas por discos intervertebrales que confieren cierta movilidad, pero todo el conjunto de vértebras, discos y ligamentos permiten los movimientos de flexión, giro o extensión de la columna. Otros lugares donde podemos encontrar estas articulaciones son en la sínfisis del pubis, en las costillas y en el hueso esternón. Tenemos que, a su vez, estas se clasifican en angiartrosis verdadera. Estas se encuentran únicamente entre vértebras y discos intervertebrales, por las que un cartílago une las superficies articulares a modo de ligamento óseo. También tenemos la diastroangiartrosis, que presentan una cavidad en su parte central y en fuertes estructuras de unión mediante un ligamento interóseo. Por ejemplo, tenemos la articulación esternocostal o la sínfisis del pubis. Y como en tercer lugar encontramos las articulaciones móviles o de artrosis, articulaciones que permiten una gran variedad de movimiento debido a su complejidad. Los huesos de la articulación no entran en contacto, ya que los extremos de los huesos están recubiertos de un tejido cartilaginoso denominado lámina cartilaginosa. Esta zona está lubricada por el líquido sinovial que se encuentra encerrado en una bolsa sinovial. Algunas diartrosis están constituidas además por almohadillas cartilaginosas denominadas meniscos. Estas sirven de amortiguadores y adaptan los huesos de la articulación. Todo el conjunto está reforzado por bandas de tejido fibroso que son los ligamentos. Se pueden distinguir diferentes subtipos de articulaciones móviles atendiendo al movimiento que se va a realizar. Deslizamiento. Se producen en las articulaciones de la muñeca y el tobillo. Flexión, que son las trocleares, se encuentran en el codo y la rodilla. Rotación, se encuentran en el hombro y la cadera. Clasificación estructural. Articulación sinovial. Las articulaciones sinoviales son conexiones esqueléticas en las que los elementos implicados se encuentran separados por una estrecha cavidad articular. Suelen estar reforzados por ligamentos accesorios que son externos a la articulación, extrínsecos, o constituyen a un engrosamiento de una parte de la cápsula articular, intrínseco. La mayoría de las articulaciones sinoviales están revestidas por cartílago hialino.
excepto por la articulación temporomandibular, la cual está revestida por cartílago fibroso. Las articulaciones están envueltas en una cápsula que recubre la cavidad articular. El interior de la cápsula está cubierto por una membrana sinovial que es responsable de producir y secretar líquido sinovial, que lubrica la articulación, ayudando a reducir fricción entre los extremos de los huesos mientras se articulan entre sí. Ligamentos, tendones y músculos esqueléticos proporcionan un esfuerzo adicional a la cápsula. Estas articulaciones son capaces de un amplio rango de movimientos y consecuentemente son las más susceptibles a luxaciones. Existen varios ejemplos de articulaciones sinoviales, las cuales son capaces de una amplia gama de movimientos. Estas incluyen las articulaciones esternoclavicular, glenumeral, codo, coxofemoral, rodilla, radiocarpiana, tibio-fibular próxima. Clasificación de las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales se describen en función en su forma y movimiento. Según su forma pueden ser planas en bisagra, gíngulimos, en pivote, bicondileas, condileas, elipsoides, en silla de montar y esféricas. Según su movimiento, en los planos pueden ser uniaxiales, que son movimientos en un plano, biaxiales, son movimientos en dos planos, y multiaxiales, movimiento en tres planos. Articulación sinovial plana. Las articulaciones planas permiten movimientos de deslizamiento en el plano de las superficies articulares. Las superficies opuestas de los huesos son planas o casi, y los movimientos se limitan. Articulación troclear o gíngulimos. Solo permiten la flexión y la extensión, por lo tanto las articulaciones trocleares son uniaxiales. La cápsula articular es delgada y laxa anterior y posteriormente donde se producen los movimientos. Sin embargo, los huesos están unidos por potentes ligamentos colaterales. Articulación en silla de montar. Permiten la abducción y la aducción, así como la flexión y la extensión. Por lo tanto, son biaxiales. Es una secuencia circular, o sea, una circunducción. Las superficies articulares opuestas tienen una forma parecida a la de una silla de montar. Articulación elipsoides. Permiten la flexión y la extensión, además de la aducción y la abducción, por lo tanto son biaxiales. Sin embargo, el movimiento en plano sagital es menos restringido que el otro. También es posible la circunvolución. Permiten los movimientos en múltiples ejes y planos. Por lo tanto, se trata de articulaciones multiaxiales. Articulaciones trocoides. Estas permiten la rotación en torno a un eje central, por lo tanto son uniaxiales. En estas articulaciones, un proceso óseo redondo gira dentro de un anillo. Articulaciones fibrosa y cartilaginosa. Son conexiones entre elementos esqueléticos en las que las superficies adyacentes están unidas entre sí, ya sea por un tejido conjuntivo, fibroso o cartílago, habitualmente fibrocartílago. Los movimientos en estas articulaciones son más restringidos que en las sinoviales. Las articulaciones fibrosas se subdividen en suturas, gónfosis y sindesmosis, y las cartilaginosas en psicondrosis y sínfisis. En contraste con las articulaciones sinoviales, las articulaciones fibrosas son más simples y menos móviles. El movimiento en estas articulaciones es significativamente limitado. Se encuentran solo en 3 áreas del cuerpo: en el cráneo alrededor de los 3 años de edad, todas las frontanelas, regiones blandas entre los huesos del cráneo, ya deberían haber cerrado. Los remanescentes, denominados suturas craneales, son conexiones fibrosas que ocupan el espacio articular. Los huesos adyacentes osificarán completamente con el tiempo, lo que puede resultar en obliteración de las líneas de sutura. Un segundo ejemplo de articulaciones fibrosas son la tibiofibular distal y la cubonavicular, que son los huesos cuboides y el hueso navicular. Estas se mantienen en su lugar debido a ligamentos interóseos y son denominados sindesmosis, proveniente del griego que significa mantenido junto por una banda. La última articulación fibrosa se encuentra en la boca, donde la raíz de los dientes se articula con los alvéolos dentales. Esta articulación se conoce como gónfosis, sindesmosis dentoalveolar. Clasificación de las articulaciones fibrosas.
se ven únicamente en el cráneo, donde los huesos adyacentes están unidos por una fina capa de tejido conjuntivo, denominado ligamento sutural. Estas pueden ser planas, armónicas, escamosas, que son las biseladas, y dentales, que son las serrales. Gónfosis. Solo se sitúan entre los dientes y el hueso adyacente. En estas articulaciones, fibras cortas de tejido colágeno en el ligamento periodontal discurren entre la raíz dentaria y la cavidad ósea. Sindesmosis. Son articulaciones en las que dos huesos adyacentes están unidos por un ligamento, por ejemplo el ligamento amarillo, que conecta las láminas vertebrales adyacentes. Articulación cartilaginosa. Las articulaciones cartilaginosas son principalmente caracterizadas por conectar los huesos circundantes entre sí por medio de cartílagos. Estas exhiben una amplitud de movimientos que varían entre el presentado por las articulaciones sinoviales y fibrosas. Existen dos tipos de articulaciones, estas son psicondrosis y sínfisis. Las psicondrosis provienen del griego, que significa con cartílago, también denominadas articulaciones cartilaginosas. Son articulaciones en las cuales el cartílago hialino se encuentra con el hueso. Estas articulaciones inmóviles pueden ser observadas en las articulaciones costocondrales de la cavidad torácica anterior y en la placa epifisiaria de los huesos largos. Las sínfisis, cartílago secundario, son el segundo grupo de articulaciones cartilaginosas. Estas se encuentran principalmente a lo largo de la línea medial del cuerpo. Las características de las articulaciones incluyen las superficies de los huesos adyacentes cubiertas por cartílago hialino y conectadas por tejido fibroso con algún grado de movimiento. Las articulaciones intervertebrales, la sínfisis púbica y la articulación manubrio-esternal del ángulo de Loeys son ejemplos de sínfisis. En algunos casos existen cavidades articulares, pero nunca son de naturaleza sinovial. Clasificación funcional de ejes. Existen 4 tipos generales de movimientos articulares. Basado en su ubicación, las articulaciones pueden moverse de adelante hacia atrás en un solo eje, que serían las uniaxial. Moverse en 2 ejes diferentes, la biaxial. Moverse a través de los 3 ejes, que es la multiaxial, y deslizarse una sobre otra, movimientos de deslizamiento en el caso de huesos planos. Las articulaciones uniaxiales y biaxiales pueden subdividirse teniendo en cuenta los movimientos de articulaciones específicas. Por ejemplo, los codos y las rodillas se clasifican como gínglimos, donde solo pueden ser realizadas movimientos de flexión y extensión. Las articulaciones radioulnares son conocidas como articulaciones trocoides, donde el radio rota sobre la ulna en el punto de contacto, mientras que las articulaciones temporomandibulares son ejemplos de articulaciones bicondileas. El cóndilo de la mandíbula se ubica en la fosa mandibular del hueso temporal y el movimiento es restringido en un solo plano. Articulaciones biaxiales son tanto articulaciones condileas como en silla de montar. La articulación condilea en la muñeca permite el desvío ulnar o radial independiente, así como la flexión o extensión de la mano. Una combinación de estos movimientos da la falsa impresión que la articulación radiocarpiana es multiaxial. La primera articulación, carpometocarpiana, tiene una forma de silla de montar invertida que permite el movimiento en 2 ejes. Aunque no de forma independiente, estos movimientos son vitales para la oposición del pulgar y subsecuentemente la funcionalidad de la mano. Las más móviles de estos tipos son las articulaciones multiaxiales, que se observan en las articulaciones glenumeral, coxofemoral y esternoclavicular. También son denominadas articulaciones esferoidas, debido a la forma esférica de una de sus partes. Las extremidades que se unen por medio de estas articulaciones son capaces de realizar la aducción y abducción, extensión y flexión. Los movimientos de las articulaciones esternoclavicular difieren de tal manera que sufre una prolongación, retracción, elevación y depresión. Por último, las articulaciones planas pueden encontrarse en las articulaciones intermetacarpianas.
A repasar lo aprendido. Luego de observar los tipos de articulaciones, escoge la opción con la clasificación correcta. Ok, probemos otra vez. Recuerda que puedes pausar el video. Luego de la breve actividad realizada, el siguiente tema a tratar es la terminología del movimiento articular. Como primer término tenemos la flexión, que es esta que nos indica movimientos en dirección anterior, doblamiento, curvatura o disminución del ángulo entre los huesos o las partes del cuerpo. En su contraparte o contrario a este tenemos la extensión, que indica movimientos en una dirección posterior. Es el enderezamiento o aumento del ángulo entre los huesos o las partes del cuerpo. La abducción es un alejamiento del plano medio en el plano frontal. Su contraparte es la aducción, que es un movimiento hacia el plano medio en un plano frontal. La circunducción son los movimientos circulares en una secuencia de abducción, extensión y aducción. Pueden ocurrir solo en articulaciones multiaxiales, por ejemplo, las articulaciones que se dan en la cadera y en los hombros. Tenemos la rotación, que indica un giro en la parte del cuerpo en torno a su eje longitudinal. Existen dos tipos de rotaciones. Tenemos primero la rotación medial, que esta es la que acerca la cara anterior de una extremidad al plano medial, y la rotación lateral, que es aquella que aleja la cara anterior del plano medial, como podemos observar en la imagen de la articulación tibiofemoral. Pronación y supinación. Son movimientos de rotación del antebrazo y la mano que desplazan el extremo distal del radio medialmente y lateralmente, en torno y a través del cúbito. También tenemos la eversión. Es esta que aleja la planta del pie del plano medio y gira lateralmente. Cuando el pie se encuentra en eversión total, también se da la dorsiflexión. ¿Qué es esta dorsiflexión? Pues son aquellos movimientos de flexión en la articulación del tobillo, como lo es caminar cuesta arriba o levantar los dedos del suelo. En palabras más sencillas, la eversión es girar la planta del pie hacia afuera. Al contrario tenemos la inversión, que es acercar la planta del pie hacia el plano medio. La planta del pie mira medialmente. Cuando el pie se encuentra en inversión total, también se da la flexión plantar. En palabras más sencillas, la inversión es girar la planta del pie hacia adentro. Tenemos la oposición y reposición. Son los movimientos que ponen en contacto el pulpejo o la parte blanda del pulgar, que mayormente se encuentra en la parte de arriba del dedo. La reposición se refiere al movimiento del pulgar, que está en oposición a la postura anatómica. Estos dos movimientos se limitan solamente a los dedos de la mano. La protusión y retrusión son movimientos hacia adelante, como desplazar hacia adelante la mandíbula, el mentón, los labios o la lengua. La retrusión es un movimiento de retracción, es decir, hacia atrás, como ocurre con la mandíbula y los hombros. Protracción y retracción son movimientos anterolaterales y posteromediales de la escápula sobre la pared torácica, cuya consecuencia es el desplazamiento de la región del hombro anterior y posteriormente. La protracción es mover un hueso hacia adelante sin cambiar el ángulo de este.
La retracción es mover un hueso hacia atrás sin cambiar el ángulo de este. Por último término tenemos la elevación y depresión. La elevación asciende, levanta o mueve una parte del cuerpo o de la articulación hacia arriba, como lo es la acción de levantar los hombros. La depresión es todo lo contrario. Bien, pasemos ahora a las correlaciones clínicas. En primer lugar tenemos la osteoartritis o más conocida como artrosis. Una de las formas más comunes de patologías relacionadas a las articulaciones es la osteoartritis. A pesar de que la terminología o definición da a entender que es un proceso inflamatorio de la membrana sinovial, conocida también como sinovitis, esta enfermedad degenerativa articular es más bien de etiología idiopática, es decir, de irrupción espontánea o de causa desconocida aún, y afecta a individuos mayores, en su gran mayoría. Se describe con mayor frecuencia como el deterioro gradual de la superficie cartilaginosa que amortigua los extremos de los huesos de la articulación. Los traumas repetidos en una articulación o defectos del nacimiento pueden también predisponer a pacientes jóvenes a padecer de osteoartritis. Esto es poco usual o poco común, pero también se puede dar. Las articulaciones de gran movilidad son aquellas más susceptibles a este tipo de lesiones, como lo son las manos, las rodillas, la cadera, el cuello y la parte anterior de la espalda. La siguiente lesión tenemos la artritis reumatoide. La variante inflamatoria de la sinovitis mencionada anteriormente es la artritis reumatoide, con sus siglas AR. También es de origen idiopático, o sea, de origen o causa desconocida. Esta enfermedad degenerativa articular resulta en oclusión del cartílago articular de la articulación, valga la redundancia, con una deformación resultante de esta oclusión y rigidez de la misma. Es un trastorno inflamatorio crónico que, a pesar de que las articulaciones se ven afectadas predominantemente por la artritis reumatoide, los sistemas cardiovascular, respiratorio y tegumentario pueden ser susceptibles a daños también. La siguiente presentada es gota. Es la incapacidad para descomponer o excretar eficazmente el ácido úrico y puede resultar en la acumulación y deposición de cristales de los metabolitos en las articulaciones. Esguinces y luxaciones. Los esguinces y las luxaciones también son lesiones comunes que ocurren en las articulaciones. La hiperextensión o rotura de uno de los ligamentos, músculos o tendones, que son los que dan el soporte de la articulación, pueden resultar en un esguince. Sin embargo, la articulación no necesariamente estará desplazada. Si una fuerza suficiente es transmitida a la articulación durante un trauma, los huesos adyacentes pueden luxarse, que es cuando ocurre una separación de dos extremos de los huesos, en el lugar donde se encuentra la articulación. El hombro es una de las articulaciones que mayormente es luxada. Una articulación luxada es una articulación donde los huesos ya no están en su posición normal. Pueden desplazarse hacia la parte anterior, posterior o más a menudo inferior. La luxación superior es menos común debido al esfuerzo del músculo deltoides. También son comunes las luxaciones de cadera, codo, rodilla, tobillo y dedos.